neurológico que tiene. Definimos una lesión física entonces como toda alteración de la estructura anatómica o funcional. Las cosas van juntas. No solamente la lesión se refiere al órgano piel. Las lesiones más profundas pueden afectar a ciertos órganos internos y alteran no solamente la estructura, sino que también alteran la función, producida por acción de agentes vulnerantes físicos, químicos o biológicos. Nunca olvidar siempre hay que tener este esquema en la cabeza cuando uno enfrenta a un lesionado. La estructura de la piel para saber, para poder catalogar, ¿no es cierto?, el nivel de daño que ha producido la lesión. Acordarse de que la epidermis es solamente células de epitelio, la dermis está en los vasos sanguíneos y los órganos de la sensibilidad, y la hipodermis separa, ¿no es cierto?, a este órgano de las cubiertas interiores de los músculos, fundamentalmente de las articulaciones. La epidermis, hay que recordar que es queratinizada, sin vascularización y sin inervación. La piel no tiene sensibilidad. Y la dermis no tiene queratina, posee vasos sanguíneos y a través de ella los nervios entregan la sensibilidad característica de la epidermis desde la dermis. Según el agente causal, no olvidar que las lesiones pueden ser debidas a agentes físicos, químicos o biológicos. Pueden ser individualmente producidas por otros agentes o en combinación. Y cada una de estas lesiones puede tener, ¿no es cierto?, aspectos mixtos. Los agentes físicos conocidos, el mecánico, la construcción, el arrastramiento, el técnico, la quemadura, el eléctrico, la electrocución y las radiaciones que se producen en ambientes extremadamente técnicos. Los agentes químicos son, ¿no es cierto?, las invasiones de la piel o el ingreso de sustancias alcalinas o ácidas, y por supuesto las lesiones calificadas promovidas o provocadas por los agentes biológicos, nuestros hermanos los virus, las bacterias, insectos y vegetales. Es súper importante que cuando ustedes enfrenten una lesión puedan hacer una descripción mínima: ubicación, puntos de relación, dirección, profundidad, si está sangrando, si está o no está infectada, si es una lesión con profundidad determinada, qué bordes tiene, si son bordes regulares o irregulares, y si hay sustancias agregadas, saliva, deposiciones, tierra u otro tipo de agregado a la herida. La herida hay que inspeccionarla antes de lavarla. Y hay que describirla con el más alto índice de adjetivos. La clasificación normal de las lesiones son superficiales, profundas y combinación de ellas. Las lesiones superficiales con o sin continuidad de solución, son por cuestión de continuidad, con o sin ruptura o apertura de la barrera epidérmica. Sin solución de continuidad de los segmentos de piel nerviosa, ahí están las contusiones puras, la equimosis y el hematoma, que no tiene ruptura de la piel. La abrasión superficial con solución parcial, la erosión y la exfoliación, y aquella lesión superficial que no han pasado la red, que tienen solución de continuidad de los tegumentos, aquellas heridas que son ya obtusas, cortantes, punzantes y ulceraciones. Calificamos como lesión profunda aquella que muestra grasa. Cada vez que ustedes tienen una lesión, una herida donde aparezca grasa de fondo, significa que esa es una lesión profunda, porque pasó, ¿no es cierto?, al tejido graso, al tejido celular subcutáneo. También con lesiones de los músculos, las luxofracturas, que son tan frecuentes, sobre todo aquellas luxofracturas, aquellas fracturas expuestas de las extremidades o de las tórax, en donde, ¿no es cierto?, aparecen o se muestran restos de hueso o restos de músculo sangrante, ¿no es cierto?, a través de la solución de continuidad. También hay lesión vascular, lesión de nervios, lesión de las articulaciones, lesión del esqueleto, fractura, deposición, ruptura de las articulaciones y, por supuesto, aquellas lesiones profundas que afectan las vísceras, los órganos macizos, los pulmones,
hígado, el vaso, el estómago, las vísceras internas, en fin. Y por supuesto hay lesiones combinadas, como la fractura, como les decía, como la fractura de cuesta, la desarticulación por ruptura muscular y de tiña, la amputación, donde queda un trozo de extremidad con todos sus componentes al aire, la adicción es el arrastramiento. Entonces, tenemos arrastramiento, tenemos autopsias en las cuales simplemente el pie o el brazo está completamente deformado y desarticulado. Y por supuesto las heridas combinadas con órganos internos, aparte de las heridas vectoras, la ruptura osteoarticular, en fin, con la presión de órganos internos. Por ejemplo, la de hoy día, la exposición del encéfalo. Ahí tiene una lesión profunda, combinada, en donde hay fractura, lesión del cabelludo, apertura de la calota, ¿no es cierto?, ruptura ósea y exposición, ¿no es cierto?, de encéfalo. La contusión se refiere exclusivamente a una lesión de partes blandas, de tejido blando. Habitualmente, desde el punto de vista médico-legal, causada por instrumentos objetos que poseen una superficie roma. ¿Por qué se hace especial hincapié en este concepto? Porque aquellos que tienen superficie uniforme o cortante no pueden hacer contusión para la roja, hacer heridas de mayor profundidad. Provocadas por choques, caída de altura, atropello, aplastamiento, etc. El niño nuestro de la mañana pudo haber tenido hematomas en los bracitos sin fractura. Certificamos desde el punto de vista clínico que el niño no tenía fractura, que la lesión fundamental y única fue el aplastamiento craneano. En otras ocasiones, cuando nosotros sospechamos otro tipo de lesiones, nosotros hacemos una apertura sobre las lesiones para determinar qué tipo de lesión o qué tipo de profundidad o qué tipo de daño hizo, si hay o no hay daño óseo, si hay un daño adicional. Las contusiones no son heridas. Uno no puede decir herida contusa. Uno no debería decir herida contusa. Combinar las cosas así. Puede haber una herida contusión, pero la contusión no es una herida. En estas contusiones definidas exclusivamente están las equimosis y los hematomas. Doctor, aquí llamamos equimosis. Consulta, ¿por qué las contusiones no son heridas o no se categorizan como heridas? Porque no hay apertura, es solución de continuidad. La equimosis o moretón son manchas planas, no hay solo levantamiento de ninguna índole en el área del moretón. Están constituidas por extravasación de la sangre de los capilares de la dermis hacia arriba. Y se observan en el tejido celular subcutáneo en las mucosas. Pueden estar situadas incluso en los órganos internos. Nosotros hemos descrito moretones en el hígado o moretones en los riñones. No han sido rotos, no tienen solución de continuidad, pero sí tienen debajo de la superficie, tienen sectores de moretón. No olvidar que el color con el cual ustedes describen el moretón de la equimosis lo puede orientar hacia la antigüedad de la producción de él. ¿Por qué? Porque cuando se extravasa la sangre de los vasos sanguíneos microscópicos, esta al salir del vaso sanguíneo se coagula y con las sustancias que no tienen contacto realmente dentro del vaso sanguíneo, sino que están fuera del vaso sanguíneo, ella va cambiando de color. La hemoglobina se metaboliza. Siempre considerar que las equimosis se expanden y después vuelven a regresar. Regresan a meterse, se van achicando. Mientras más abundante ha sido la infiltración, más lenta es la desaparición. Va desapareciendo la equimosis, el moretón. Desde la periferia se va volviendo a colocar rosaditas en la periferia y finalmente termina en un centro mínimo. ¿Cuál es la importancia médico-legal de determinar la culpabilidad de la equimosis para nosotros, en particular cuando nos
Hoy día, por ejemplo, es muy importante que cuando tengan este tipo de problemas, ustedes tomen una foto. Y agreguen una foto al cabo. O entreguen una foto a la vida, para que cuando tengan la visión de colegar, nos llegue con la visión in situ, fragante, en el momento en que se produjo, muy poco después que se produjo, para poder calcular aproximadamente cuánto tiempo llegó después. Ahora, muchas de estas lesiones nosotros no las hacemos. Están descritas, pero no las hacemos. Y por eso que son categorizadas como lesiones de tipo leve. Duran menos de 2 semanas, una duración de menos de 2 semanas, eso lo vamos a realizar más adelante. Ahí tienen. Cuando son lesiones recientes, de horas, su color es rojo líquido, rojo líquido. Cuando se empiezan a delimitar, francamente a delimitar, y tienen un color azulado, no más de 72 horas. Cuando ya tienen un color violáceo y son de una característica bastante irregular, tienen una semana de vida, y cuando son restos amarillos violáceos o cafés, tienen más alrededor de una semana, y habitualmente estos hematomas que comprometen serosas o que comprometen músculos debajo de la piel pueden demorar hasta 2 o 3 semanas en desaparecer. No hay exámenes que nosotros de repente hacemos en la urgencia, de individuos que dicen, oh, me caí hace 15 días, me pegaba hace 15 días y tiene cortón. Es una energía. Desde el fondo de la serosa, desde el fondo de la musculatura, empezó a emerger y aparece de repente un moretón. Pero como la sangre ha transitado y ha sido modificada la hemoglobina en ese tránsito de 2 o 3 semanas, cuando llega el moretón es azul, o violáceo. Eso le da a ustedes la cantidad de tiempo que teóricamente transcurrido desde que se produjo la extravasación hasta que ustedes la vayan a explicar. El sillón, a diferencia del hematoma, tiene su levantamiento. Aquí la extravasación es más significativa, los vasos sanguíneos que son lesionados son de mayor envergadura y pueden habitualmente producen esto, el levantamiento de la piel con una discreta pálida la piel por la presión desde el fondo hacia arriba. Este tipo de lesiones en general pueden revelar o pueden revelar siempre qué tipo de artificio, o qué tipo de arma, o qué tipo de palo, qué sé yo, ha sido usado para hacer esta cosa. El sillón es más profundo, no está abierta la piel y produce un solo levantamiento tensionante sobre ella. Aquí hay contusiones viscerales. Esta es una contusión visceral del hígado. No hay un solo levantamiento de la superficie del hígado, sin embargo, el color que tiene, francamente, de una salida de sangre de los vasos atrofagos. Focos de hemorragia parenquimatosa, sin solución de continuidad en el hígado, de todos aquellos órganos que tienen masa. Muy frecuente en los accidentes de tránsito. Nosotros, en general, en la medicina legal, estos no los vemos. Estos hematomas o contusiones viscerales son vistas en aquellos pacientes que tienen que ser sujetos de cirugía de urgencia para contener hemorragias, por ejemplo. Un paciente con una contusión abdominal, por ruptura importante de un vaso sanguíneo, uno abre la boca y de repente se encuentra porque el hígado también está carente de hematoma. Por la presión interna que se puso sobre la superficie de la piel. Por eso se ve la el chichón. Creo que ¿por qué dijo que no se veía en esta autopsia? ¿Ah? ¿Por qué dijo que no se veía? Recién escuché que no se veía. En la autopsia, no se ve en las cirugías. En la cirugía. Sí. Hemos podido ver en las autopsias, claro que lo podemos ver, pero esto puede verse en la cirugía como daño visceral adyacente al daño más importante, que realmente uno abre toda la facultad para detener una hemorragia.
Doctor, Vamos a ver, sí, dígame. una consulta más que nada un tema de definición. Cuando comentaba, por ejemplo, las compañeras respecto al paciente, al individuo que había cometido suicidio y había tenido como colecciones de sangre aquí en la extremidad inferior, Sí. eso es ¿cuál es la definición así como de esa mancha? Eso es la lividez. Lividez. Sí, es el depósito de la sangre en los vasos venosos de la dermis. La acumulación por la gravedad ha cesado todo el trabajo mecánico del corazón por las presiones transmitidas y el cuerpo empieza a depositar. Se queda de espalda, por ejemplo, uno lo revisa, lo da vuelta y está morado por detrás, excepto las partes que están con presión. Esas están pálidas. Los vamos a mostrar seguramente más adelante en el cronograma diagnóstico. Entonces, aquellas áreas que están libres de presión, que son sujetos de la gravedad, ellas acumulan esta sangre que se deposita. Y como yo estoy colgado con una colgadura completa, la sangre se acumula de aquí para abajo. Si yo estoy colgado de esta manera, la sangre está en parte aquí, No se estaría pálido. va a ser distinto. Las livideces son el depósito sanguíneo de la sangre que después se da. Gracias, doctor. Seguimos avanzando en profundidad en las lesiones, ahora vamos a ver el rasguillón. Esta es una herida. Hay una ruptura parcial de la dermis, no es completa, no ha llegado a la dermis. Hay un débil alzamiento y arrancamiento de la herida. Ese mismo arrancamiento habitualmente se produce por renega, ¿no es cierto?, o define la superficie en la cual, ¿no es cierto?, pasó la piel. Toma la forma del objeto que la produce. El rasguillón no produce concha, no sangra y no debería doler. Como el ramillón no es homogéneo, no vamos a poner que el ramillón sea un poco más ni algo de dolor, porque hay áreas no es homogénea la superficie del ramillón. El ramillón puro, no da concha, no sangre de dolor. Es de superficie dice, color rojo amarillento, cura antes de 3 o 4 días y no deja cicatriz. El rasguillón no deja cicatriz. La escoriación es ya más profunda. Todas la epidermis se rompe. Hay un compromiso parcial superficial de la epidermis. Tiene un grado más avanzado, produce exudación serohemática y finalmente elabora una contra superficial de protección. Sangra, duele, es de superficie rugosa, tiene un color más oscuro porque no solamente están los vasos capilares arteriales, sino que también los negocios están rotos. Sana aproximadamente 7 días y deja una cicatriz. Mayor o menor, pero la escoriación deja cicatriz. Dígame. Sí, una consulta en la diapositiva anterior. Sobre el texto que estaba al fondo, ahí, sobre la vitalidad y no vitalidad. Vitalidad claramente sería una persona viva, pero una no vitalidad podría verse, por ejemplo, en un cadáver. Así es. Así es, cuando uno tiene que determinar alguna sutileza en el diagnóstico post-mortem, claro, ahí uno hace la diferenciación. Ese tipo de lesión. Esa fue una lesión que se produjo estando vivo o esta es una lesión por el traslado. Ya, gracias. El concepto de la enfermedad nos salió cuando buscamos ¿Sí? ¿No se queda? Claro, hay una deshidratación. ¿Sí? Por la explosión de la linfa. Es la linfa la que da ese color, esa explosión a nivel. O ese color, solamente ya te estrena, de toda la red linfática. la autopsia, cuando uno la escribe, hay que tenerse de colocar todas estas lesiones. ¿La autopsia? Sí, en la autopsia hay hallazgos adicionales que no están en la línea del fallecimiento y de la causa de muerte, pero que se encuentran. Por ejemplo, una tuberculosis, una contusión de la rodilla,
pero un diente que faltó. ¿Qué sé yo? Se me ocurren otro tipo de hallazgos que no están en la línea, ¿no es cierto?, de la causa del fallecimiento del hígado crónico. Y él falleció, ¿no es cierto?, porque se afecció. Y esto es muy importante cuando uno hace autopsias que no debería hacer, que son autopsias médicas que hacemos nosotros. Más del 40% de las autopsias que nosotros hacemos en los servicios médicos legales de Chile son autopsias médicas, no son autopsias médico-legales. Desde ese punto de vista, no son. La honestidad que nos exige, ¿no es cierto?, la profesión, nosotros cuando no encontramos una causa definida, una secuencia definida con antecedentes muy claros, nosotros no hacemos necesidad, no encontramos una causa precisa. Paro cardiorrespiratorio de causa indeterminada en estudio. En un país más civilizado que este, yo mando todo órgano histológico. O mando a los órganos que se supone que está afectado de acuerdo a la historia de ese paciente. Cuando tengo historia. Una parte importante de las autopsias médico-legales, que no son médico-legales, pero son gente abandonada, es gente abandonada. No tiene ningún antecedente. No tiene familiares, no tiene hijos, no tiene mujer, no tiene amante, no tiene nada. Pero que me explica. Y nadie sabe lo que ha hecho esa persona. Gente que puede 50, 60, 70 años, completamente abandonada. Para nosotros esos casos son de causas de muerte, de causa indeterminada. A no ser que encontramos una apertura o una ruptura cardíaca, encontramos un tumor cirúrgico terminal, encontramos un tumor. En esos casos nosotros podemos hacer una asociación. Pero normalmente para nosotros, si no hay antecedentes médicos claros, causa de muerte en esos casos es indeterminada. Entonces, hablamos de la expresión que es un nivel más profundo de lesión en donde toda la piel, toda la epidermis ha sido traspasada y estamos llegando a la tierra. Heridas. Aquí hay la expresión de todas las caballas. Y de las mucosas, por supuesto, porque la mucosa es una variante de la piel. Las heridas, desde el punto de vista médico-legal, tienen cuatro clasificaciones: protusas, pulsantes y mixtas. Sí, la exfoliación es sinónimo de abrasión. No. ¿Y abrasión no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? No. Vamos a ver, después vamos a hablar sobre lo que son su vocabulario, ¿no? Uno viene de lenguaje anglosajón y otro de lenguaje español. O sea, son coetáneas, son similares. Pero siempre se refiere, ¿no es cierto?, a la relación parcial de la evidencia. Heridas contusas. Las heridas contusas son el resultado de la aplicación de una fuerza vulnerante, violenta, contundente de una superficie rota. Esta fuerza aplicada de esa manera súbita y con intensa violencia produce la ruptura irregular de todas las capas de la piel. Es una reducción aérea. Tiene una forma irregular, sus bordes son delicados, dejan colgantes, con frecuencia, ¿no es cierto?, existen puentes de piel entre un borde y el otro, y por supuesto sus causas principales son los golpes por armas, tablazos, instrumentos que son importantes y importantes, choques, caídas y arrastramientos. Este tipo de causas provoca este tipo de heridas contusas. Las heridas cortantes son producidas por cualquier aplicación violenta de instrumentos con bordes afilados, uno o más bordes afilados, que al deslizarse sobre la piel, la cortan a través de la compresión, van cortando la superficie de la piel. Habitualmente son lineales,
son más largas que de profundidad. La profundidad igualmente está en el centro. Tiene bordes netos y no hay puentes de unión entre un lado y el otro. Tiene un ángulo de entrada, donde aplico, y un ángulo de salida. Son distintos. Las heridas punzantes son aquellas que se producen cuando uno presiona violentamente la piel con un objeto con punta. Con un objeto con punta. Cuando el objeto no tiene punta, esta herida es una contusión abierta. Un bastón, el mango de un palo. Ese tipo de lesiones violentas provocan contusiones abiertas en los términos de cara. Estas no, estas son netamente de bordes de puntas. Tienen forma cortiforme, algunos un poco ovaladas, con ángulos según el instrumento empleado. El cuchillo, una línea de corto punzante. Normalmente, cuando yo meto el cuchillo de punta, tengo una línea punzante, porque dentro hay una línea cortante porque tiene borde. Es una línea vista. Predomina habitualmente la profundidad sobre la longitud. Pueden haber lesiones asociadas. El contorno puede presentar además otras lesiones de erosiones. Seguimos antes de penetrar, se puede producir un intento de sin penetrar la piel, y cuando se produce toda la herida, estas son de bordes regulares y netos. Herida corto punzante. Doctor, una consulta. Bajo esta definición, ¿dónde entran los proyectiles de bala? ¿Una bala cómo se definiría? Penetrante. Penetrante. A no ser que sean tangenciales. En ese caso, que dejan de hacer un trayecto. Es una contusión, erosión, progresión de distinta profundidad en la piel o en el tejido, que salen por otro lado. Pero siempre la herida habana es una herida penetrante. Algunas heridas características, tal como se ha preguntado el doctor, el asfixiante, cuando la gente vulnerable penetra el cuerpo con una cara y lo abandona con la cara del otro lado. Cuando es penetrante, cuando atraviesan mucosas cisterosas, ingresando a cavidades naturales. Si esta herida, además, la bala tiene salida, es una herida penetrante asfixiante, porque no se encuentra la bala. Y en estas heridas penetrantes, sobre todo la de la bala, uno debe sospechar siempre lesiones importantes en el trayecto. Y aquellas heridas corto penetrantes, que pueden ser heridas por navaja, por cuchillo, por una cosa por el estilo, superficiales. Ahí hay una herida corto penetrante. Al intestino, al pulmón. Lesiones profundas. Entramos a las cavidades, a las articulaciones o a otro tipo de áreas corporales que no se ven. Lesiones esqueléticas, las lesiones esqueléticas más comunes son los esguinces, las torsiones, las luxaciones con pérdida parcial dentro de la aplicación de la superficie articular y, por supuesto, las fracturas. Desde el punto de vista del pronóstico, las lesiones esqueléticas todas son graves. Incluso el esguince, porque hasta el esguince más leve requiere de un periodo de reposo y de estabilización para resolver el problema. Las lesiones del esguince son microscópicas,
la infección de las cápsulas vasculares no se ven. Yo no voy a estar abriendo la cápsula y yo la muñeca para ver cuán profunda es la lesión. Pero el esguince de la segunda, sin una evidente lesión unida superficial en el hueso, sigue siendo una lesión grave. Lesiones esqueléticas, esguince, luxación, fracturas o fracturas, todas son graves. Toda lesión ósea desde el punto de vista médico-legal, que tenemos discusiones entre peritos, todas son graves. Yo te digo, no se con perito porque se ve el golpe de puño le soltó el diente. Pero eso me no soltó cualquier cosa del diente. La estructura del diente dejó de tener continuidad en su país. Así que es una fractura, es sanitaria. Y para fracturar un diente hay que pegar un diente fuerte. Entonces que tengo los dientes, no sé cómo y todo, y la dicho esto, de una manera bastante rápida, no tiene tampoco mayor profundidad, el juez nos pedirá siempre la calificación de las heridas. Siempre. La judicatura va a hacer depender sus juicios y sus resultados de lo que nosotros informemos. Importante es entender que cuando yo hago la clasificación de una herida en la urgencia y me llega a mí 2 o 3 meses después o 6 años después, acabo de ver una mujer que hace 6 años que está quedando con una lesión de un esguince cervical importante, una mujer que tenía 74 años cuando le ocurrió el accidente y ahora tiene 77, 78. Y en el informe de la de esa época se había diagnosticado el esguince cervical de grado medio. Estuvo casi 2 meses con que ya cervical y con que su tarea de recuperación. Ahora que va a juicio, ya tiene las lesiones que tenía en esa época. Pero yo tengo que recordar con las lesiones que tenía en esa época, que estoy viendo las definiciones que hicieron mis colegas en urgencia. Para mí eso es lo que importa. A pesar de que le digo, en este momento, en el momento de la pericia, no existe ni secuela, en ese momento esa lesión fue grave, porque hubo lesión del tegumento. Por lo tanto, es muy importante que ustedes al momento de su práctica médica normal, en la urgencia o en cualquier otro auxilio, hagan una calificación adecuada y pertinente de las heridas a las cuales están siendo ustedes llamados a calificar. En el Código nuestro de procedimiento penal señala que nosotros indicaremos respecto a las lesiones en el DAO por qué instrumento se hizo, cuánto va a demorar de sanar, el pronóstico de sanación, qué órganos afectaron, qué probables consecuencias o complicaciones pudieron haber tenido, y a nosotros muchas veces, sobre todo en los accidentes laborales, nos piden el tiempo de incapacidad estimado para la lesión. Aquí hay un cuadro que ustedes también no tienen en su resumido a la doctora Nubes respecto de la importancia de calificar las fracturas como lesiones graves siempre. Ninguna de ellas demora menos de 80 días. Ninguna. ¿No quieren ustedes ver? Todas las lesiones óseas son todas lesiones graves. Fracturas expuestas, fractura nasal, luxaciones en 15, 180 días. Fracturas costales, 40 días, fractura del malar, 40 días, fractura mandibular. Este conocimiento general que ustedes tienen que manejar, los tienen que instar permanentemente a no llegar a un DAO, a una revisión médico-legal, con una acusación, una acusación, como si fuera médico. Respecto de las lesiones, entonces, en el informe médico-legal de lesiones, nosotros hacemos una anamnesis, eso lo vamos a ver en práctica, para ver nuestros informes médico-legales de lesiones, con los antecedentes médicos disponibles, un examen físico solamente orientado a las lesiones. Cuidado, a veces las víctimas intentan pasar algunos goles y pasan lesiones
distintas de las que son, a las que son convocadas. Y una lesión que tiene aquí esta cicatriz, parece que me lo dice antes, porque el primer efecto de parte policial se refiere a que tuvo una fractura de la órbita. Pero la fractura que tiene en la muñeca, no, es una fractura que tiene en la órbita. Cuidado con sumar de manera impropia, por la anamnesis mal hecha, sumar lesiones que son de distinta edad. Y por supuesto las conmociones. Todas las lesiones se fijan. A mí me llegó un carabinero que a principios del año pasado, yendo al trabajo en su motocicleta, he chocado violentamente por una bicicleta que dobla en el lugar de la lateral y lo tiró al piso. Sin pérdida de conciencia, quedó una lesión en la mano y en la muñeca, una fractura de la mano y de la muñeca. Se hizo un tratamiento de urgencia aquí en el hospital, después se complicó, se tuvo que ir a Santiago. Ha pasado un año donde se tuvo que hacer una cirugía mucho más compleja. Justo la cirugía que se hizo aquí, hubo que hacer la cirugía más compleja en Santiago. Presentaba lesiones quirúrgicas del dorso de la mano, de la muñeca, antes de muñeca en la cara anterior y en la base de la cara. Tenían 4 o 5 lesiones. Todas esas lesiones quirúrgicas deben ser debidamente fotografiadas, periciadas con centímetros, ¿no es cierto?, y descritas. De la forma de que cuando vean una concordancia, una coherencia entre lo que se dice y lo que se encuentra en la pericia médico-legal. Disponemos, y deberíamos disponer también nosotros de una serie de ayudantes a nuestra pericia médico-legal. Estos son esquemas que nosotros tenemos para poder determinar, ¿cierto?, la ubicación. Las lesiones siempre tienen que estar ubicadas de una manera adecuada y siempre relacionadas con puntos estáticos de la fisionomía humana. Hombro, base del cuello, codo, a distancia del talón a la cadera, a tanta distancia de la rodilla. Siempre tenemos que tener puntos de reparo que nos permitan ubicarnos, ¿cierto?, adecuadamente. No podemos hablar de lesiones en cualquier parte del cuerpo y tenemos que tener este tipo de ayudantía o ayudante para poder ubicar la lesión en el lugar más cercano posible. Las lesiones entonces, desde el punto de vista cuántico, se dividen en leves, aquellas que ustedes consideran que las sanarán antes de 2 semanas, o por la historia que le cuentan a la víctima. Realmente sí, la segunda semana ya estaba bien, 7 días, 8 días, se califican normalmente como leves aquellas que salen antes de 2 semanas, aquellas de manera gravedad que salen entre 15 y 30 días, y las graves que salen más allá de un mes. Hay lesiones graves gravísimas que nosotros somos muy cautos al describir. Por ejemplo, una lesión de una quemadura facial de segundo y tercer grado con compromiso muscular y con deformación definitiva de la cara. Una lesión de la columna cervical por tetra o paraparesia o paraplegia, que son lesiones que impugnan profundamente y definitivamente la vida de un ser humano. Y por supuesto las lesiones que son notables, son evidentes y son aquellas que encontramos nosotros en las autopsias. Por lo tanto, pasados antecedentes médicos y de clínica a la cual ocurre la clínica, nosotros tenemos que ser capaces de definir que la lesión fue causada por un determinado elemento que es de tal gravedad y que eventualmente va a sanar en tantos días con un tiempo determinado de incapacidad. ¿Por qué es tan importante? Fíjense ustedes que normalmente en la urgencia el 15% de la atención de urgencia en Chile es de este tipo. De lesiones. O sea, si hoy día se está viendo 600 pacientes de urgencia adicta, entre 60 y 100 de esas son extracciones de médico legal. Debería haber un médico legista para hacerse cargo de estas lesiones y es definido.
yo tener estas discordancias. No, yo pensé que no era grave. Yo recordé en la clase que llega la definición a donde se lleva la llave que con la relación en serio, y la revisa y se da cuenta que la relación era clara, entonces había la discordancia. La importancia de las elecciones permite orientar sobre la naturaleza de dónde se produjeron, qué instrumentos se usó, la data de la lesión, su relación con otras lesiones encontradas, como se le preocupaba al doctor, que esas lesiones estaban en el ámbito del examen, y si acaso las lesiones fueron producidas antes o después de fallecer, es muy importante para poder estimar en aquellos casos en los cuales existen homicidios, en ese caso el homicidio tiene otro tipo de agravantes. Importancia del Tao. Esto es propio de Arica. Así era nuestra experiencia antes de la construcción del hospital. Aquí empieza a trabajar. La importancia del Tao. Letra de Gil. Una parte importante de la concurrencia de los médicos de urgencia a la fiscalía para declarar lo que dicen sus autos. ¿Qué quiso decir aquí, doctor? ¿Por qué no tenemos claro? Es importantísimo. Por eso que hoy día, hemos entendido, los estados tienen cada día menos espacios para escribir y más espacios para llenar. Hay que tener cuidado con los espacios para llenar con crucecitas. No hay que llegar a llenar las cruces. Hay que ver bien a qué se refiere cada ítem para que tienen adecuadamente los ítems. Porque ya los excusaron de escribir mal, o de escribir de una manera que no se entiende, por lo menos colocar la cruz lo que corresponde. Muy importante. Un diagnóstico lo más preciso posible. Con qué indicaciones sale el paciente, con qué tratamiento, la derivación. La derivación es muy importante. Y explicarle al paciente que el documento dado que se le está entregando le sirve para ella solicitar la derivación. No puede ir el paciente detrás de explicaciones, quiero que me vea a ver, y donde está el documento que dice que está derivado al cirujano, o al dermatólogo, o al internista, o al cirujano. Tiene que llevar su DAO. Hay que explicarle al paciente que el DAO es de él, no es ni de la policía, ni de la Virgen María, ni del director del hospital. Es de él, y tiene que guardar, sobre todo porque una parte importante. Estas lesiones que no son mortales o que no son de gran envergadura requieren un control en su cefam. ¿Cómo pide consulta en el cefam después de que se cayó y tuvo una erupción? ¿Con el DAO? En el DAO tiene que pedir la hora. No puede ya pedir la hora como si fuera un donario, recién nacido. No, yo vengo porque tuve una lesión hace 7 o 8 días, aquí dice, en 7 o 8 días presenta el cefam. Súper importante. No sobreescribir, no colocar otra cosa sobre una identificación adecuada y pertinente, real, para ser responsable de los proyectos. No puede ser. Esto del dato de atención de urgencia es un aporte que nosotros hemos hecho a la cátedra para advertirles que cada cosa que escriben en estos casos de certificación de lesiones es de capital importancia. Hay seguros comprometidos, hay juicios, hay una serie de ramificaciones legales que derivan, ¿no es cierto?, de un DAO destinado, adecuadamente respetado, sobre todo para las víctimas. Eso de la liga antes de que tuvieran más de 150.000 años. Esto es. Entonces, chiquillos, como... Bueno, entonces, chicos, puntito aparte, entregaron los EPTs de parte de la UCA, ¿ya? Para yo no tener que vivir con muchas cajas y